Señal directa. A lo largo de esta semana le dimos a conocer un trabajo especial de nuestros compañeros Juan Pablo Toledo y Isaac de Loza, las bocas, alcantarillas, las bocas de tormenta, las alcantarillas y todo esto, y los riesgos que esto conlleva, y que ojalá todo quedara en fierros, pero desafortunadamente también hay personas que han fallecido. Pero bueno, en el tema de que si todo queda en fierros, ¿qué hacemos? Le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a este foro a Jorge Alejandro Molina Méndez. Él es socio de EG, Consultores Jurídicos, y fundador del CAP. El CAP es el Centro de Actualización Profesional. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Al contrario, gracias por estar aquí, que le pueda platicar a nuestra audiencia efectivamente qué es esto de la responsabilidad patrimonial. Y en menos de 2 minutitos le decía, no mucha gente recurre a esto, ¿verdad? Lo conoce. Sí, como comentábamos, está fuera del aire, es un tema novedoso, se puede decir, no es nuevo, pero lo que vamos a entender por la responsabilidad patrimonial es el buen actuar de la administración pública. Es decir, la actividad administrativa se ve regulada por la propia norma. Es decir, la norma nos va a dar las pautas como autoridades, el qué hacer y qué no hacer, los límites y los alcances de la propia acción administrativa. En el supuesto donde ese actuar o ese buen actuar administrativo, que lo podemos concebir como un derecho fundamental, se ve rebasado por la propia autoridad, entonces entra lo que es la responsabilidad patrimonial. Cuando existe un daño a algún particular, a alguna persona que no tenga la obligación de soportar ese daño en su patrimonio, en sus derechos, en sus bienes, entonces el Estado tiene que reparar y resarcir ese daño. ¿Hasta dónde alcanza? Es decir, por ejemplo, lo conocemos más en el caso de los automóviles cuando se dañan porque no se reparan las calles. ¿Qué otros casos, en qué otros casos se puede aplicar? Es muy amplio, muy amplio. Tenemos 3 tipos de daños. El primero es el daño material, que es un daño que conocemos todos. Un ejemplo simple, vas transitando por alguna calle, caes en algún bache y hay un daño material. Ese daño yo lo puedo cuantificar. ¿Cómo lo puedo cuantificar? Con una factura, alguna nota, me va a decir son 5,000 pesos, lo que voy a pedir al Estado, esa reparación son 5,000 pesos. Tiene que ser objetivo, tampoco va a ser algo inventado. Claro. Hay otro tipo de daño que es ese daño físico, es decir, alguna persona que sufre alguna lesión corpórea, alguna de sus partes, o hasta el momento que puede suceder la muerte de la misma persona. Entonces, ahí entraríamos en otra situación que también el Estado tiene la obligación de reparar ese daño. Y tenemos uno tercero que lo concebimos como el daño moral. Es un poco más complicado, muchísimo más amplio. Es decir, puede haber un supuesto donde una persona, vamos a poner un ejemplo, va una persona en una bicicleta circulando por una calle, hay una boca de tormenta abierta, cae la persona, se golpea en la cabeza y muere. Es decir, esa persona tiene familia, posiblemente es padre, el sustento de la familia, económicamente, emocionalmente, pues evidentemente la familia tiene el derecho a que le sea resarcido el daño. Si bien es cierto, el Estado no va a revivir a la persona, lo que va a buscar es reparar ese proyecto de vida que tenía esa persona. Y los hijos, ¿ok? En este caso, si los hijos eran menores de edad, por ejemplo, pues que el Estado les brinde becas, les brinde estudios, si tenía una esposa, le brinde algún trabajo, evidentemente una indemnización económica que es amplia, económicamente son juicios muy redituables, pero sí, como comentaban, pues las personas desconocen mucho el tema. Entonces es importante estudiarlo. Tan así que, o sea, que todo quedará en fierros, pero no. Ya estamos hablando de 3 tipos de daños a los que puede alcanzar este tema de la responsabilidad patrimonial. Qué bueno que se encuentre aquí con nosotros, porque le decía a nuestra audiencia que este trabajo especial de nuestros compañeros también narraban algunos puntos para que los tome en cuenta la audiencia de paso a paso qué hacer. Okay. En este sentido, de manera informativa, ¿cuál sería el primer paso? ¿Dónde están las oficinas? ¿Tengo que ir al municipio? ¿Tengo que ir a algún lugar, una dependencia estatal? ¿A qué punto me tengo que dirigir o es virtual? Ok, perfecto. Vamos a situarnos en un ejemplo, como el bache. Caigo en un bache, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como ciudadano? Lo primero es evidencias. Necesitamos acreditar el daño. ¿Cómo voy a acreditar ese daño, que es el primero de los elementos?
fotografías del bache, fotografías del daño que sufrió el vehículo. Si solicité alguna grúa, el reporte es súper importante, el reporte a la autoridad, es decir, llamar y reportar lo que está sucediendo, o si llega algún elemento policíaco o vial, que nos levanten un reporte, es muy importante. Acreditar ante la autoridad la propiedad del vehículo, ¿cómo lo puedo hacer? Con una factura. Puedo anexar una tarjeta de circulación, que la misma se va a desprender el nombre del propietario, las placas del automóvil y el número de serie del vehículo. Una vez teniendo estos elementos, decía un abogado hace tiempo, él me decía, yo llevaba la propia llanta al ayuntamiento y se las colocaba ahí en la oficina de partes para que vieran que existía el daño. Puede hacerse, no lo recomiendo, pero puede suceder. Sí, pero la autoridad me puede revertir. Sí. ¿Y cómo fue en un bache? Oiga, pues la foto o algo, ¿no? Sí, también recordemos que hay cámaras en la ciudad, puede ser una prueba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay dos, vamos a resumirlo. Hay dos formas. Una es de oficio, que la misma autoridad inicie el procedimiento, es muy complicado que lo haga. La segunda es a petición de parte. ¿Qué significa esto? Que el propio ciudadano que se vio dañado en sus derechos lo inicie. Tiene que agotarse sí o sí la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Tengo que acudir ante la propia autoridad que yo considero que me generó el daño para solicitar me repare este daño. Vamos a ponernos en el ejemplo de que fue en el Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, quien representa al Ayuntamiento de Guadalajara, pues es el síndico. Entonces, mi escrito tiene que ir dirigido al síndico. A ver, antes al menos eso se decía, que para que procediera, y esto lo estoy diciendo desde hace muchísimos años, para que procediera y que la autoridad pagara, se tenía que demostrar que existía un reporte previo, como lo hacemos comúnmente, sobre todo por daños en el vehículo, en los baches, que tenía que haber un reporte previo, es decir, que uno mismo u otra persona hubiera llamado a la autoridad para decirles, oigan, aquí hay un bache. Y entonces ya si cae mi carro, como ya había reporte, ahora sí procede. ¿Esto es falso? ¿No es así? Porque no, pues puede es ser la que trampa sí, de la puede ser autoridad. que sí. Siempre les digo a mis alumnos, vamos a generar pruebas, ¿ok? Puede ser que haya un bache en cierta calle, sucedió un incidente, vamos por un ejemplo drástico, dramático, hubo una muerte, el coche volteó y murió la persona, es común y más en nuestro estado, al día siguiente el bache va a estar reparado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Investigar. Actualmente tenemos, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una vía, un derecho de acceso a la información que tiene toda la ciudadanía y que desconocemos. Hacer preguntas a la autoridad. ¿Cuál es el último reporte que ha existido respecto al bache que se encuentra en nuestros cruces? ¿Cuál ha sido la última reparación o el último mantenimiento que ha tenido esa calle? Y dame la fecha. Entonces la misma autoridad, o la vamos a obligar a que nos dé la información, porque tampoco podemos caer en el supuesto de que la autoridad va a manipular o a mentir. Ya no vivimos en el pasado. Actualmente la autoridad tiene que apegarse, porque en caso de que la autoridad incumpla o modifique informes, entonces estaría cayendo en una responsabilidad. Y tenemos la ley de responsabilidad de los servidores públicos, es decir, es complicado. Yo lo veo desde esa perspectiva. Aprovecho para decirle a nuestra audiencia que ahora que circulaba para acá, para el canal, periférico de oriente a poniente, cruzando la calzada, porque luego no puedo decir metro, pues si voy circulando, oiga, veo frente o veo, espérame. Extrema derecha, carriles centrales, una boca de tormenta, a propósito del material de nuestros compañeros, peligrosísima. O sea, ya no tiene las varillas, ya no tiene nada. Un buen ciudadano dejó ahí un fantasma que le llaman, pero además el daño que alguien pudiera tener al caer ahí, se le puede acusar a la autoridad también el daño de que pueda haber un gran tráfico, porque horas, hombres perdidas, a eso me refiero. Y antes de que se nos acabe el tiempo, de la audiencia le pregunta, la autoridad qué tipo de reporte debe de dar que sea válido luego de algún incidente de este tipo. Porque decía, a ver, acudo, por ejemplo, al síndico, decía. Puede ser, el tipo de reporte puede ser una llamada telefónica a la autoridad. Y usualmente lo que hacemos es, me regalas el número de reporte y apuntas tú ese número de reporte. Es decir, ya se va a encontrar dentro de la bitácora que la propia autoridad tiene. O, por ejemplo, si hay un policía vial, puede levantar un reporte
escrito. Ya si son incidentes un poco más grandes, podemos llamar hasta un notario público para que levante una fe de hechos de lo que está aconteciendo. Pregunta obligada, y para despedirnos, porque lamentablemente el tiempo se nos terminó. ¿A forciori requiero un abogado para exigir el pago de la responsabilidad patrimonial? No es necesario. Es decir, la ley de responsabilidad patrimonial, de hecho, la pueden descargar como ciudadanos en el Congreso del Estado. Son 9 páginas. Mi recomendación es léanla, lean esa ley. Cuando agotamos la primera instancia, es decir, ante la misma autoridad, y recibimos una negativa o no satisface lo que nosotros estamos buscando en esa reparación, entonces tendremos que acudir a un juicio contencioso administrativo. Ahí sí mi recomendación es un abogado. Pero como asesores es lo mejor. Ajá. Se nos agotó el tiempo, qué lástima, qué bueno que existe esta ley de responsabilidad patrimonial. Qué mal que podamos hacer todo esto tan engorroso cuando nuestras autoridades tan fácil, porque se puede seguir de oficio, pero qué necesidad estando el suelo tan parejo. Lo que tienen que hacer es tener nuestra ciudad chula, sin baches, sin bocas del tormento, sin nada que nos ponga en riesgo. Se enfoca todo el primer cuadro, no, así no se vale. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por el tiempo. Gracias. Regresamos en 2 minutos.